El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que... Un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Juno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 51. Capítulo 53. Reunión incómoda. Gareth siguió en silencio a Kasai por la ciudad, con Alice y Cyborg cerca. Su grupo había llegado a la ciudad donde se habían refugiado los villanos de la USG y estaban a solo minutos de llegar, si lo que Kasai les contaba era cierto. Ni Gareth ni Alice veían motivo alguno para que Kasai les mintiera, así que se aseguraron de estar listos para la reunión. A menos que salieran de su escondite tras separarse de Kasai. Sabían que también era una posibilidad. El chico de cabello negro se mantuvo en silencio durante la mayor parte del viaje al escondite de los villanos de la USG, pues no había dicho mucho a su grupo desde su conversación con Olmig, pues quería que lo dejaran solo con sus pensamientos. Alice y Kasai intentaron conversar con él varias veces, pero siempre les daba respuestas cortas para demostrarles que no estaba interesado en conversar ahora. Aunque era evidente que les preocupaba. Sobre todo a Alice. Miró por encima del hombro un segundo después y fijó su mirada en Cyborg, que permanecía al final del grupo vigilando todo a su alrededor. Por primera vez desde que descubrió que este gnomo había sido creado a partir de su primera víctima, Gareth sintió asco. Por mucho que intentara dejar de pensar en ello, su mente seguía recordando su conversación con Olmig, y todo lo que aprendió de él durante ella. Gareth apartó la mirada de Cyborg para mirar al frente, sin querer mirarlo más de lo necesario debido a sus recurrentes sentimientos hacia los gnomus. Aún no podía creer que esta información hubiera estado delante de sus narices durante tanto tiempo, o mejor dicho, quería obligarse a no creerla. No pudo evitar preguntarse por qué el doctor no se lo contó de inmediato y, en cambio, decidió hacerle creer que los gnomus solo estaban compuestos por héroes y villanos. Apretó la mano un segundo después, sabiendo que conocía la respuesta, aunque se lo guardara. Si hubiera sabido que los gnomus también estaban hechos de civiles normales, habría tomado todas las medidas necesarias para deshacerse de ellos, le gustara o no al doctor. Con el cariño que el doctor les demostraba cada vez que hablaba de ellos, sabía lo que haría Gareth si descubriera la verdad y no pudiera permitírselo. Lo que Olmig le había contado sobre All for One solo parecía, llegamos. La voz de Kasai lo sacó de sus pensamientos cuando Gareth miró hacia adelante y notó la entrada al edificio abandonado frente a ellos, sin prestar atención a la mirada que Alice le dirigía en ese momento. Alice desvió su atención de Gareth a Kasai cuando le planteó su pregunta. ¿Estarán aquí? Kasai la miró por encima del hombro y asintió. Deberían estarlo, a menos que se hayan mudado a otro lugar, lo cual dudo, ya que Tesla me dijo que se quedarán aquí por un tiempo a menos que surgiera algo y tuvieran que mudarse a otro lugar por eso. De acuerdo. Alice asintió, entendiendo, mientras ella y su grupo entraban al edificio. Miró a su alrededor para familiarizarse un poco mejor con su nuevo entorno y ver si alguien los vigilaba. La posibilidad de que algún villano de la USG estuviera vigilando era bastante posible, y quería mantenerse alerta. Sus preocupaciones se confirmaron un segundo después, cuando Kasai pasó la esquina y fue recibida instantáneamente por una mujer que parecía que le habían reemplazado los brazos por brazos de gorila. ¿Quién eres tú? Kasai se detuvo en seco, al reconocer la voz de inmediato y se giró para mirar a la mujer en cuestión y revelarse ante ella. Relájate. Soy solo yo. Gorila arqueó una ceja confundida al verlo. Kasai. ¿Qué haces aquí? Creí que dijiste que irías al hospital con el resto de los heteromorfos antes de irte por tu propio camino. Era lo que pretendía al principio, respondió Kasai en confirmación, señalando hacia atrás para mostrarle a la mujer que acababa de llevar a su escondite. Sin embargo, me topé con alguien que creo que a ti y a tus amigos les interesará conocer, y lo traje aquí. ¿Trajiste a alguien? ¿Qué te dijo Tesla sobre? Gorilla se interrumpió a media frase mientras miraba hacia donde Kasai le había señalado y vio a la persona que él había traído a su escondite. Sus ojos se abrieron de par en par al instante mientras se concentraba en Gareth y Cyborg. Mierda. La máscara y uno de los gnomus. Kasai asintió en confirmación. Sí. Por eso decidí traerlo aquí.
Tú y tus amigos tienen una historia con ellos, así que pensé que todos podrían ponerse al día. Ya veo, respondió Gorila, comprensiva, entrecerrando los ojos al ver a Gareth. Algo que Gareth notó. Se mantuvo alerta por eso, no queriendo arriesgarse a que su encuentro con los villanos de la USG se torciera. Se apartó de Kasai y sus nuevos amigos y les hizo señas para que la siguiera. Vamos. Síganme. De acuerdo. Te seguiremos enseguida. Kasai asintió, sin perder tiempo, y la siguió. Gareth y Alice intercambiaron una breve mirada y los siguieron a él y a Gorila, con Kyborg pisándoles los talones. El grupo siguió a Gorila adentrándose en el edificio abandonado. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de hormigón agrietado, ya que ninguno de los dos se decía nada, lo que hacía que todo quedara lo suficientemente silencioso como para que pudieran oír sus propios pasos. Gorila miraba a Gareth por encima del hombro cada pocos segundos, con la misma expresión que antes, tras procesar a quien había traído Kasai y quien estaba frente a ella ahora. Gareth notó las miradas que ella le lanzaba cada vez que lo observaba y se mantuvo alarmado, observando constantemente a su alrededor, a él y a su grupo, escudriñando cada rincón. Alice permaneció a su lado, como si estuviera pegada a su cadera, mirándolo de reojo de vez en cuando, preocupada por lo ocurrido durante su conversación con Olmigt. Decidió guardar silencio, a pesar de ello, pues se dio cuenta de que Gareth no estaba listo para hablar de ello. La joven rubia miraba al frente, con la mano en la funda de su pistola, mientras el pasillo parecía interminable, tenuemente iluminado por unas pocas bombillas parpadeantes. Gareth y Alice se encogieron un poco al percibir el olor que emanaba del pasillo cuanto más se adentraban. Kyborg caminaba unos pasos detrás. Sus pasos pesados eran un recordatorio constante de su presencia. Giraba la cabeza constantemente para observar a su alrededor, con la intención de proteger a Gareth, Alice y Kasai en caso de que algo saliera mal. Pasen, dijo Gorila al llegar a las puertas de acero al final del pasillo, con todos ellos justo detrás de ella. Abrió la puerta un segundo después y entró en la habitación, seguida de Gareth, Alice, Kasai y Kyborg. Gareth y Alice recorrieron la habitación con la mirada, deseando conocerla mejor, ya que Kasai no lo hacía porque ya había estado allí antes. La habitación era enorme. Gareth y Alice sabían que allí era donde ocurrían todos los acontecimientos importantes en la época dorada del edificio. Gareth se convirtió en el centro de atención de inmediato, ya que el ambiente en la sala se volvió un poco más tenso con todos los presentes fijándose en él. El chico de cabello negro examinó la sala, queriendo ver cuántos había, y vio que los números en la sala eran los mismos que Kasai le había dado. Vio a dos mujeres que sospechó que eran Cabello Aguja y Cabello Marcial, y a un hombre que sospechó que era Baluarte de Acero, observándolo desde donde estaban, habiendo desistido por completo de lo que estuvieran haciendo al verlo. Yukimura-san. Veo que nos has traído a viejos y nuevos amigos. Una voz masculina resonó en los oídos de todos justo después de que Gareth viera a los tres villanos de la USG. Todos dirigieron su atención hacia ella y vieron a un hombre solitario de pie en un rincón de la habitación. Vestía un mono verde oscuro sin mangas, con un cinturón blanco y botas negras. Su rostro estaba cubierto por una máscara con forma de calavera. Gareth supo quién era. Era Tesla. Encajaba a la perfección con la descripción que Kasai les había dado a él y a Alice. Gorilla, que Gareth asumió que era la Yukimura-san criada por Tesla, se explicó un segundo después. Fueron traídos aquí por Kasai y pensé en dejarlos entrar ya que dudaba que enviarlos lejos funcionara. Ya veo. Tesla expresó su comprensión mientras se giraba para mirar directamente a Gareth y a su grupo, con la mirada fija en él. Gareth y Alice se mantuvieron preparados para lo que sucediera durante la conversación, y Kyborg parecía estar listo para actuar si la situación lo requería. Hola, Máscara. Hacía tiempo que no nos veíamos. Dime. ¿A qué se debe el placer de tu visita? Esta es también la primera vez que hablamos en persona, ya que no tuvimos mucha oportunidad de hablar la primera vez que trabajamos juntos. Tomohito, Inasa, Kamiya y Shishikura caminaron juntos por la zona segura de Shiketsu, manteniéndose cerca uno del otro mientras buscaban a Nagamasa. Tomohito sintió las miradas de enojo y rabia que recibía de todos a su alrededor, tras haberse mostrado así frente a ellos por primera vez en mucho tiempo, tras haber permanecido encerrado en su dormitorio, preocupado por lo que le podría pasar si se dejaba ver. Pero ahora no le importaba, sino encontrar a Nagamasa y tener esta conversación con él. No era solo para aclarar las cosas entre ellos como lo hizo con Inasa. Sabía que algo andaba mal con Nagamasa si se mantenía tan aislado y distanciado incluso de Inasa, Kamiya y Shishikura durante todos esos días. Todos tenían que averiguar qué era y hablarlo con él.
Salió de sus pensamientos un segundo después, sintiendo que Kamie le agarraba la mano como si intentara sujetarla. Aunque quisiera devolverle el gesto y sujetarla, sabía que no podía hacerlo debido a la política escolar contra las citas. Ya estaba en la cuerda floja con el profesorado y no quería presionarlos más. Shishikura se dio cuenta de cómo Kamie también se burlaba de Tomohito y le recordó las reglas, haciéndola hacer un puchero tierno. Casi hizo reír a Tomohito. El grupo de 4 se adentró más en la zona segura, encontrándose en la parte más aislada, mientras Tomohito desviaba su atención de las bromas entre Kamie y Shishikura y la centraba en Inasa, quien se mantenía al frente del pequeño grupo. Tomohito sonrió al ver a sus mejores amigos. Recordó la conversación que había tenido con él en el dormitorio. La sonrisa de Tomohito se ensanchó al recordarlo. No había palabras para describir lo agradecido y aliviado que estaba de tenerlo de vuelta. Inasa siempre estuvo ahí para él en su primer día de clases. Los pusieron uno al lado del otro en el aula e Inasa empezó a ser amable con él enseguida. Su actitud molestó un poco a Tomohito al principio, pero poco a poco lo aceptó. Inasa estuvo ahí para él cuando se sintió angustiado al descubrirse la identidad de la máscara, consolándolo y asegurándole constantemente que no pudo haber evitado que su compañero de clase tomara ese camino antes de descubrir la verdad sobre él. También estuvo ahí para él durante el examen, incluso cuando estaba lidiando con sus propios problemas con Todoroki después de que se fijara en Izuku y Bakugo. Por eso lo apreciaba tanto como amigo, y la idea de perderlo así le dolía, aunque no culparía a Inasa si ya no quería estar cerca de él. Su sonrisa se desvaneció un poco al pensar en Izuku y Bakugo al recordar el examen. Quería confrontar a Izuku sobre lo sucedido en aquel entonces y conversar con él sobre Gareth. Sin embargo, la culpa y el arrepentimiento le impidieron acercarse y se mantuvo alejado de él durante todo el examen, negándose a acercarse. Chicos. Lo veo. La voz de Inasa resonó en sus oídos un segundo después. Tomohito, Kamie y Shishikura dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo y miraron hacia donde Inasa señalaba. Todos posaron sus ojos en Nagamasa un segundo después. Se veía terrible, como mínimo. Aunque no podían distinguir su verdadero aspecto debido a la apariencia de su don, todos sabían que Nagamasa estaba lejos de ser perfecto y que algo lo preocupaba mucho. Solo lo confirmaron cuando Nagamasa no los notó, aunque los estaba mirando fijamente. Debió de estar demasiado absorto en sus pensamientos como para reconocer su presencia. Inasa se dio cuenta de esto y decidió sacarlo de su trance llamándolo Nagamasa-kun. Nagamasa salió del trance en el que se encontraba justo un segundo después de que la voz de Inasa resonara en sus oídos. Reconoció la presencia de su amigo un segundo después con la voz un poco temblorosa. Oigan, chicos. ¿Cómo estás? Le preguntó Kamie. Tomohito asintió. Sí. Por lo que me han dicho, te has mantenido alejado de todos después de nuestra conversación en la azotea. ¿En serio? No me había dado cuenta. Nagamasa decidió hacerse el tonto con la esperanza de que funcionara. Sin embargo, sus amigos no se creyeron lo que acababa de decir, pues todos sabían que mentía. Nagamasa nunca fue de los que se alegraban de algo. Por eso les resultaba fácil darse cuenta de que mentía. Vamos. No te hagas el tonto con nosotros. La preocupación se notaba en la voz de Kamie al decirle esas palabras. Inasa asintió en señal de acuerdo. Solo dinos qué te preocupa, amigo. Nagamasa no se detuvo y continuó con sus intentos de restarle importancia a sus preocupaciones. Chicos. En serio. Aprecio su preocupación, pero solo están perdiendo el tiempo preguntándome eso. Estoy bien, déjalo ya y dinos qué te pasa. Sabes que no nos iremos hasta que nos digas qué te ha estado molestando estos últimos días. Shishikura lo interrumpió, pues no quería que Nagasama continuara con esto, ya que no los llevaría a ninguna parte. Solo quería saber qué le pasaba. Inasa asintió en señal de acuerdo. Sabes que escucharemos todo lo que tengas que decir. Simplemente déjanos ayudarte. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Al fin y al cabo, somos amigos, añadió Tomohito mientras Nagamasa lo miraba fijamente en silencio durante los siguientes minutos. Para ser sincero, Tomohito se sentía un poco incómodo, aunque no podía distinguir la expresión de Nagamasa en ese momento, porque algo en el fondo de su mente le incomodaba verlo. Nagamasa desvió su atención de Tomohito un segundo después y bajó la mirada al suelo. Se dio cuenta de que sus amigos no lo iban a dejar solo y no veía sentido en seguir mintiendo. Volvió a mirarlos un segundo después, dejando escapar un suspiro mientras les daba una respuesta sincera. Me he sentido fatal desde que todo se vino abajo en la mansión.
Inasa lo miró con tristeza. Nagamasa-kun. Shizukura se acercó un poco más a Nagamasa. Nagamasa-kun. Sé que lo que te pasó allá atrás debió ser difícil para ti. Pero nada de eso fue tu culpa. Hicimos todo lo posible para detener a villanos despreciables y griega. No. No es eso lo que quiero decir. Nagamasa negó con la cabeza, recordando las palabras de Mustard de antes, mientras Shizukura lo miraba con expresión interrogativa. Sus otros amigos tenían la misma expresión y se preguntaban qué quería decir con eso. No puedo dejar de pensar en lo que dijo Mustard sobre que la masacre de Gigantomachia fue culpa nuestra. Aunque no quiera admitirlo en voz alta, no puedo evitar sentir que tenía razón en algunas de las cosas que nos dijo. Shizukura pareció un poco desconcertado hasta que lo procesó. Un segundo después, miró a su amigo con expresión interrogativa y un dejo de incredulidad en la voz. No me digas que dejaste que lo que nos dijo ese villano en la mansión te afectara. ¿Cómo iba a dejar que me afectara si creo que planteó algunos puntos importantes? No deberías haberme preguntado qué me preocupaba tanto si no esperabas una respuesta sincera. ¿Por qué me pediste una respuesta sincera si no esperabas que fuera algo que no te gustara? Nagamasa negó con la cabeza. Shizukura estaba a punto de responder, pero se detuvo un segundo. Se dio cuenta de que debía elegir las palabras con mucho cuidado si quería llevar la conversación por el buen camino. Inasa dio un paso al frente un segundo después, decidido a decir algo en lugar de Shizukura. Nagamasa-kun, escucha. Villanos como Mustard dicen cosas para herir a la gente a propósito. Quieren que te cuestiones a ti mismo y a tus acciones porque así es como ganan, incluso si pierden la pelea. Era su propósito al decir esas palabras, pues sabía que lo habían capturado y no le permitió conseguir lo que quería en ese entonces. Kami asintió, reemplazando su habitual tono juguetón con una seriedad poco común. Sí, bueno, no dejes que se les peguen las palabras, ¿sabes? Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Olvidaste que Mustard fue uno de los villanos que me secuestró hace tanto tiempo para permitirles hacer lo que hicieran durante el examen? Entiendo que es difícil no escuchar cuando alguien señala algo que nos afecta directamente, añadió Shizukura. Pero Nagamasa-kun, te conocemos mejor que nadie. No eres de los que ignoran el dolor ajeno ni toman decisiones imprudentes. Ninguno de nosotros lo es. ¿Cómo se supone que los ignore? Replicó Nagamasa, reconsiderando todo lo que aún era evidente para sus amigos. Nunca te preguntaste qué habría pasado si hubiéramos abordado las cosas de otra manera. Tal vez si hubiéramos hecho algo diferente en lugar de atacarlos directamente, nada de esto habría sucedido. Shizukura negó con la cabeza. Nagamasa-kun. No puedes estar pensando eso. Ya sabes lo que pasa al intentar razonar con villanos. El propio Aux dijo en la conferencia de prensa que quería razonar con Dulce y ya sabes cómo terminó. Lo mismo les pasó a los estudiantes de la UA, que intentaron razonar con la máscara y el armero, solo para que yo fuera golpeado y herido por ellos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El propio Mustard dijo que no planeaban usar Gigantomachia. ¿Y si intentáramos hablar con ellos? Quizás nuestro país no estaría en ruinas si lo intentáramos, le preguntó Nagamasa con un tono que denotaba cada vez más sus dudas, ya que la conversación que mantenía con sus amigos no les ayudaba a deshacerse de ellos. Shizukura negó con la cabeza, incrédulo. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Intentas excusar a esos asesinos? ¿Mataron a mi padre y tú? Quizás tu padre no habría muerto si hubiéramos abordado esto de otra manera. Le señaló Nagamasa, interrumpiéndolo. Shizukura pareció ligeramente sorprendido por las palabras de Nagamasa. Su sorpresa se desvaneció un segundo después, reemplazada por una mirada entrecerrada. La ira era evidente en su voz, al igual que apretó los puños y miró directamente a los ojos de Nagamasa. Más te vale que tengas cuidado con lo que dices cuando hablas de mi padre. No tienes derecho a hablar así de él. Murió intentando mantener a esos monstruos encerrados en el Tártaro, donde pertenecían, y esos monstruos lo mataron a cambio. ¿De verdad vas a decirme a la cara que no habría muerto si no fuera por nosotros intentando detener a esos terroristas? La tensión en el grupo era palpable mientras Shizukura y Nagamasa seguían mirándose fijamente, y la ira de Shizukura hacia su amigo se hacía más evidente a cada segundo que pasaba. Nagamasa bajó la mirada un instante después, con un atisbo de culpa por haber mencionado al padre de su amigo. El resto del grupo permaneció en silencio, observando con ansiedad la escena. Incluso Kamie, quien solía calmar las situaciones tensas con su humor o sus habituales travesuras, parecía haberse quedado sin palabras. Tomohito se removió incómodo, sin saber qué decir.
Nagamasa desvió su mirada de Shizukura a Tomohito un segundo después y agregó a lo que dijo. Quizás tu padre todavía estaría vivo si no fuera por él. Tomohito sintió que sus palabras lo golpeaban como un camión. Nagamasa-kun, ahórratelo. Nagamasa lo interrumpió con amargura. ¿Sabes lo que hiciste? Todos lo sabemos. Pero no se trata solo de ti y de Gareth, Kazari-kun. Se trata de lo que todos hemos hecho. Cada decisión, cada error que nos trajo aquí. Todo lo que la Liga y sus aliados nos mostraron en sus vídeos. Solo tenemos que aceptar que somos tan culpables de este desastre como ellos, en lugar de negarlo constantemente como algunos. Inasa dio un paso adelante en defensa de su mejor amigo. Nagamasa-kun, eso no es verdad. Tiene razón. Shizukura asintió con la mirada fija en Inasa. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Lo que la máscara decidió hacer, lo que hicieron todos esos villanos, fue su decisión. No los obligamos a seguir ese camino. Kamie no perdió tiempo y también salió en defensa de su novio. Puede que Tomo-chan haya cometido errores, pero está intentando corregirlos. No lo has visto desde nuestra conversación en la azotea. Quiere enmendar lo que hizo en el pasado. Incluso nos dijo que quiere enfrentarse directamente a la máscara la próxima vez que la liga actúe. ¿Y qué se supone que hará eso, eh? ¿Qué va a cambiar el enfrentar a la máscara, Kamie? ¿Va a traer de vuelta al padre de Shizukura? ¿Va a deshacer a todos los que han resultado heridos por su culpa? Replicó Nagamasa, mirando a Tomohito y expresándole su pregunta. Dime. ¿Nos habrías contado algo de esto si no hubiera publicado su video? Porque la forma en que intentaste silenciar a Mustard en la mansión me dejó con algunas preguntas al respecto. No lo sé. Tomohito le dio una respuesta sincera. No iba a mentir sobre esto. Sabía que mentir no le llevaría a ninguna parte. Sabía lo que hacía cuando golpeó a Mostaza para evitar que soltara la sopa y sabía que era una cobardía de su parte. Tomohito respiró hondo y añadió. Tienes razón, Nagamasa-kun. Al menos en lo que a mí respecta. Lo que le hice fue horrible. Cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Si no lo hubiera acosado, quizá no se habría convertido en la máscara. Quizá no habría hecho todo lo que ha hecho. Pero ya no se trata de lo que podríamos haber hecho de otra manera. Se trata de lo que hacemos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo afrontar el futuro. Aún podemos corregir las cosas, y eso es lo que voy a hacer. Enfrentarme al villano que creé tras huir de la culpa y los errores durante tanto tiempo. Tiene razón, Nagamasa-kun, añadió Inasa, colocando la mano sobre el hombro de Tomohito y apretándolo para tranquilizarlo. No podemos seguir estancados en los que hubiera pasado si, y los arrepentimientos, Nagamasa-kun. Así es como dejamos que los villanos ganaran. Lo que pasó con la máscara fue terrible y Tomo-chan cometió muchos errores en el pasado. Pero Tomo-chan intenta asumir esos errores, y eso es algo que no mucha gente en su situación haría. Miró directamente a Nagamasa a los ojos y añadió. Todos tenemos cosas que desearíamos haber hecho de otra manera, cosas de las que nos arrepentimos. Pero por eso estamos aquí. Para aprender de esos errores y convertirnos en los héroes que la gente necesita que seamos. Si dejamos que la culpa o las dudas nos controlen, no somos mejores que los villanos que se rindieron ante su dolor. Tomohito no solo huye a pelear con Gareth por culpa. Quiere afrontar lo que hizo de frente. Porque eso es ser un héroe. Y no lo hacemos solos. Nos apoyamos mutuamente, pase lo que pase. Para eso están los amigos. Así que no nos alejes, Nagamasa-kun. Deja que te ayudemos también. Tomohito le sonrió a Inasa agradecido y se encargó de todo a partir de ahí mientras Nagamasa los miraba de nuevo a cada uno y exhalaba profundamente. Sí. Sí, vale. Les dio su respuesta un segundo después y volvió a mirar a sus amigos con un tono ligeramente arrepentido. Siento todo lo que les dije, Kamie le restó importancia. Está bien. Todos estamos nerviosos y está bien sentirse así. Sí, la mirada de Shizukura se suavizó, pero solo un poco. Siendo sincero consigo mismo, tardaría un tiempo en olvidar todo lo que Nagamasa dijo sobre su padre. Tenía la intención de dejarlo pasar, ya que Nagamasa era su amigo y claramente se sentía muy culpable por todo lo sucedido. Nagamasa suspiró. Solo quiero arreglar las cosas. Pero no sé cómo. Inasa se acercó a él y colocó su mano sobre su hombro peludo. Resolveremos algo juntos. Nagamasa asintió y desvió la mirada hacia Tomohito. Si realmente vas a enfrentarte a la máscara, quiero ayudarte. Yo también quiero estar ahí. Si esta es una forma de arreglar las cosas, quiero ayudarte. Gracias, Nagamasa-kun. Por darme otra oportunidad de demostrar que puedo ser mejor.
Tomohito le sonrió agradecido. Todos los del grupo se quedaron juntos en la parte aislada de la zona segura después, poniéndose al día y felices de que el grupo estuviera completo de nuevo. Sin embargo, lo que no notaron fue la mirada insegura y conflictiva en el rostro de Nagamasa. Gareth guardó silencio, permitiendo que Tesla le dijera todo lo que tenía que decir, mientras las palabras fluían por su mente, mientras se esforzaba por no mirar a sus compañeros, debido a las miradas que le dirigían. Tesla comenzó la conversación presentándose a Gareth, con sus compañeros, para que él y Alice supieran con quién estaban tratando. Gareth se aseguró de tomar nota mental de todo para esta conversación y posiblemente para el futuro. El verdadero nombre de Needleaid era Azama Rinka. Era una joven de complexión y estatura promedio, con ojos marrones y cabello largo y gris peinado con rastas. Vestía un traje morado oscuro con mangas con estampados grises y morados claros, y botas negras. Su don le permitía controlar y endurecer su cabello. También podía disparar mechones de su cabello como si fueran balas. Si Gareth era honesto consigo mismo, su don le recordaba mucho a Slice. El verdadero nombre de Gorilla era Yukimura Kirara. Tenía cabello castaño que le llegaba hasta los hombros y un flequillo que le cubría el ojo izquierdo. La piel alrededor de su ojo derecho era índigo, con dos líneas índigo que se extendían desde allí, una hacia la oreja y la otra bajando por la mejilla. Llevaba un vestido corto morado sin mangas y con escote en V tenía 3 líneas diagonales de color morado claro en el lado derecho. El verdadero nombre de Martial Light era Maeara Megu. Era una joven de estatura media y complexión delgada. Tenía cabello castaño claro y ojos ovalados del mismo tono, peinados en 2 coletas que le llegaban justo por encima de los hombros. Vestía botas, pantalones cortos y un sujetador deportivo magenta. También llevaba 2 brazaletes grandes de color magenta oscuro. Su don le permitía manipular su coleta, convirtiéndola en armas. El verdadero nombre de el Buluark era Sugaya Natsuhiko. Era un hombre musculoso con un cuerpo grisáceo azulado y 2 brazos extra en la espalda. Llevaba una máscara negra con líneas amarillas que se extendía hasta la parte superior del pecho, pantalones cargo beige y botas negras. Su don le otorgaba 2 brazos extra, además de una gran fuerza física. Si Gareth era honesto consigo mismo, le recordó a aquel boxeador al que Rappa se enfrentó en Ciudad de Ica. El verdadero nombre de Tesla era Yanagisawa Kouki. Su don le permitía recolectar y manipular corrientes eléctricas. Podía usar la electricidad que obtenía para atacar e incluso para bloquear otras señales eléctricas. Si Gareth era sincero consigo mismo, le recordaba a un compañero de clase de Izuku. No le sorprendería que Tesla se enfrentara a él en la USG. Gareth permaneció en silencio durante toda la introducción, asintiendo de vez en cuando para demostrarle a Tesla que lo escuchaba y lo entendía todo. También notó las expresiones de los demás villanos de la tripulación de Tesla, aunque intentaba ignorarlos. La mirada de Gorila era mucho más evidente ahora, demostrándole lo disgustada que estaba al verlo en ese momento, mientras cruzaba los brazos de Gorila. No era la única que lo miraba así. Cabello Aguja apretó la mandíbula, mostrando con su expresión que apenas podía contener su ira, mientras miraba a Gareth con los ojos entrecerrados. Cabello Marcial cruzó los brazos mientras lo fulminaba con la mirada, mostrando su infelicidad al verlo reflejado en su expresión. Los dedos de Baluarte de acero se curvaron ligeramente en todos sus brazos, como si estuviera a punto de derribarlo. El único que permaneció completamente impasible y sin mostrar enojo ni animosidad hacia Gareth fue Tesla. Incluso con la máscara de calavera, Gareth percibía su mirada y expresión tranquilas, como si fueran viejos amigos reunidos para una charla informal, aunque fueran prácticamente desconocidos que habían trabajado juntos, pero nunca se habían conocido en persona. Gareth mantuvo una expresión estoica a pesar de todo, pues no quería mostrar ninguna reacción notable ante la forma en que todos lo miraban en ese momento. Alice se tensó un poco al permanecer junto a Gareth mientras observaba la sala y veía cómo la mayoría de los villanos de la USG lo miraban. Se negó a apartar la mano de su pistola enfundada por ello, viéndolos como posibles amenazas en caso de que las cosas salieran mal durante la reunión. Kyborg permaneció en segundo plano, con la mirada inexpresiva fija en los camaradas de Tesla, listo para actuar si intentaban algo raro. Incluso Kasai, quien se suponía que conocía a este grupo, parecía tenso, ligeramente apartado, observando todo con atención. Tesla se cruzó de brazos con la mirada fija en Gareth. Ahora que ya me he presentado, permítame repetirme. ¿A qué debemos el placer de su visita? ¿A qué debemos el placer de su visita? Así la llamamos ahora, Yanagisawa-sama.
Porque creo recordar que nuestra última interacción con él fue cuando nos dejó atrás para que nos capturaran. Cabello Aguja negó con la cabeza, rompiendo su silencio mientras escupía con veneno evidente en su voz. Eso hizo que Alice se acercara medio paso a Gareth. Seguro que lo verías así, respondió Gareth con un tono estoico. Su preocupación por encontrarse con los villanos de la USG era cierta. Ya sospechaba que no les haría gracia verlo cuando Kasai se ofreció a llevarlo. Esto le confirmó todo. Cabello Marcial se cruzó de brazos. ¿En serio? Qué amable de tu parte entender por qué lo veo así. ¿Qué pasa? Se burló Cabello Aguja. Esta vez no hay excusas. No hay justificaciones. No estoy aquí para poner excusas, porque sé que nada de lo que diga te hará sentir menos enojado conmigo. Gareth negó con la cabeza. Recordando el USG, dudaba que no cambiara nada y que aún así los dejara a todos atrás. Tenía que pasar para evitar que los capturaran a él y a Shigaraki. Tenía dolor de cabeza y a Shigaraki le disparó un francotirador. No tenían otra opción. Martial Air se burló. Qué noble de tu parte. ¿Sabes cómo fue la cárcel para nosotros? Preguntó Gorila con evidente desprecio en la voz. Nos interrogaron durante semanas por tu culpa, intentando sacarnos toda la información posible sobre ti y Shigaraki. ¿Sabes cómo reaccionaron cuando no les dijimos nada porque no sabíamos nada de ti? El Bulwark apretó su mano. Éramos simplemente desechables para ti. Gareth la miró y se negó a apartar la vista para demostrarle que hablaba en serio. Era nuestra única opción. Tomura-kun y yo estábamos en un estado que nos dejaba fácilmente capturados. Teníamos que elegir. Quedarnos y que nos capturaran o irnos y luchar otro día. Aunque no hubiéramos tomado la decisión entonces, ambos estaríamos de acuerdo en que esta última era la mejor opción. Si me hubiera quedado y me hubieran capturado, no estaría aquí ahora, y Tomura-kun tampoco. ¿La mejor opción? Preguntó el Bulwark, furioso, mientras Kyborg se preparaba para lanzarse contra él. Gareth le sujetó la mano, impidiendo que el gnomo hiciera nada mientras el villano de la USG se acercaba. ¿Para quién, exactamente? Tú y Shigaraki pudieron escapar, pero ¿y los demás? Nos dejaron a nuestra suerte contra todos esos profesores de la UA. ¿Sabes lo fácil que fue atraparnos después de que alguien que se suponía era nuestro líder nos abandonara? Gareth lo miró fijamente. Hice lo que tenía que hacer. ¿Sabes en qué estado estaba? Si nos hubiéramos quedado, nos habrían capturado y habría sido el fin. Cabello Aguja se burló, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. ¿Y qué? ¿Eso justifica abandonarnos? ¿Crees que es así de simple? ¿Así de fácil? ¿Crees que dejar atrás a mis camaradas es fácil para mí? Preguntó Gareth mientras la miraba fijamente. ¿Sabes lo mal que me siento cada vez que dejo atrás a alguien? Hace poco tuve que dejar atrás a muchos camaradas, aunque intenté no repetir lo que hice en la USG, a pesar de que no funcionó y de que los capturaron de todos modos. Cabello Aguja negó con la cabeza. ¿Y? ¿Crees que sentirte mal lo compensa? ¿Crees que compensa todas las veces que nos esforzamos por escapar de los profesores de la UA? La expresión de Gareth se endureció. No. No espero perdón. Sé mejor que nadie que un lo siento no lo arregla todo por arte de magia. Ya sospechaba que no te alegraría verme después de que le contara sobre ti a Kasai-kun, y aún así decidí venir. Pero ya estoy aquí. Eso debería ser suficiente. Gorila lo fulminó con la mirada. Dinos lo suficiente. ¿Qué debería decirnos? De acuerdo. Ya basta. Tesla interrumpió la conversación entre su tripulación y Gareth mientras todos centraban su atención en él. Su decisión de dejarnos atrás fue una decisión táctica. Una decisión lógicamente lógica. Si él y Shigaraki eran capturados en la USG, nos encerrarían de todos modos. Al menos así lograron escapar y hacerse más fuertes, y ahora mírenos. Somos gente libre. Aunque liberarnos les haya costado a él y a la Liga el apoyo de los civiles. No tienes idea, murmuró Gareth en voz baja, apretando la mano mientras recordaba su conversación con la abeja heteromorfo. El Bulwark miró a Tesla con incredulidad. ¿Qué? ¿Entonces se supone que debemos perdonarlo? ¿Solo porque tenía que hacerlo? No dije eso. Pero no tiene sentido portarse mal ahora, ¿verdad? Le señaló Tesla mientras Gareth permanecía en silencio, observando cómo Tesla hablaba con su tripulación para mantenerlos bajo control. Gareth se sorprendió un poco. Esperaba que Tesla estuviera enojado con él como el resto de su tripulación. En cambio, parecía más curioso que enojado. Volvió a mirar a Gareth. ¿Qué quieres, Gareth? No has venido hasta aquí solo para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Gareth negó con la cabeza. No.
Estoy aquí porque creo que todavía podemos trabajar juntos. Gorila lo miró con incredulidad. ¿Trabajar juntos? ¿Después de lo que pasó en la USG? ¿Después de cómo nos abandonaste? ¿Crees que puedes entrar aquí y proponer una alianza como si nada hubiera cambiado? Preguntó Martial Air con los brazos cruzados mientras Tesla miraba a Gareth con una silenciosa intriga en el rostro. Gareth volvió a negar con la cabeza. Sé que no es tan sencillo. No estoy aquí para fingir que todo está bien ni para pedirte que olvides lo que pasó. Sé que la confianza tampoco se construye de la noche a la mañana. Te pido que nos ayudes a mí y a mis amigos en nuestro próximo paso. ¿Por qué haríamos eso? Quiso saber Tesla. Gareth le dio su respuesta un segundo después. Porque siento que puede que haya gente entre ustedes que ya no quiera vivir en el sistema actual por una u otra razón. Puede que les haya hecho daño a ustedes o a alguien que les importa. Puede ser otra cosa. No estoy tan seguro. Tenemos un enemigo común, los héroes, y hay un dicho popular: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estoy aquí porque quiero luchar junto a ustedes, porque a pesar de todo, seguimos teniendo el mismo objetivo y con gusto les apoyaré. Profundizó en sus palabras mientras la tripulación de Tesla lo observaba en silencio, con sus propias reacciones reflejadas en sus rostros. Sé que no confiarán en mí al instante. Yo también he pasado por eso con algunos de mis camaradas, ya que la cicatriz que ven en mi rostro proviene de una mujer que ahora es una compañera valiosa y leal. De hecho, es una de mis asesoras en el PLF. Mi amigo Mustar tampoco confió en nosotros al principio, pero al final nos aceptó como sus camaradas y nos convertimos en una familia. Tesla asintió lentamente. Ya veo. ¿Y si decimos que no? Preguntó Steel Bulwark. Gareth se giró para mirarlo. Entonces me voy y no te vuelvo a molestar, ya que no soy de los que matan a quienes no están dispuestos a colaborar conmigo. Pero preferiría que no termináramos así. Juntos somos más fuertes. Por eso estoy aquí y estoy dispuesto a darlo todo. Sus palabras se ahogaron en su garganta de repente mientras todo a su alrededor se oscurecía de repente. La expresión de Gareth se tornó aún más aterradora, sintiendo que se quedaba sin aire al ver que todo a su alrededor se oscurecía así, mientras alguien aparecía frente a él en medio de la oscuridad. Pero no era Tesla. Era su yo más joven. Supo de inmediato quién era, pues esta vez no fingió ocultarse girándose. ¿Por qué te molestas con esto? Esa gente te odia claramente después de tu fracaso en la USG, y que trabajen contigo no lo hará. Les reprobarás de nuevo. Harás que todos te odien aún más. ¿No te ha dicho ya bastante el heteromorfo lo que la gente piensa de ti? Le dijo su yo más joven con una voz completamente normal mientras Gareth se alejaba de él, negándose a mirarlo de nuevo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír su voz. Siendo honesto consigo mismo, sonaba mucho más escalofriante con la voz normal que distorsionada. Gareth jadeó, sintiendo que su pánico aumentaba a medida que se quedaba sin aire. Todos a su alrededor lo miraban con preocupación o con el ceño fruncido mientras se alejaba de Tesla, luchando por mantener el ritmo de su propia respiración. Soltó un suspiro profundo y tembloroso y se obligó a alejarse de todos sin siquiera molestarse en disculparse. Desapareció de la vista de todos un segundo después, dirigiéndose a las zonas más aisladas del edificio. Martial Air levantó una ceja confundida. ¿Qué le pasa? Otra vez no, murmuró Alice en voz baja, preocupada, con la mirada fija en la dirección hacia la que Gareth acababa de irse. Kasai la miró con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Otra vez? ¿Qué quieres decir? Te lo explico luego, respondió Alice y se animó a seguir a Gareth. Necesito hablar con él y. No. Quédate aquí, la interrumpió Tesla, abriéndose paso en la misma dirección. Voy a hablar con él. Alice se detuvo en seco y lo miró interrogativamente. ¿Qué? ¿Por qué? Confía en mí, respondió Tesla, dirigiéndose hacia Gareth mientras Alice suspiraba y accedía a regañadientes a quedarse con Kyborg, Kasai y el equipo de Tesla en la habitación. Todos vieron a Tesla alejarse hasta que desapareció de su vista, igual que Gareth. Bakugo caminaba sin rumbo por la zona segura de la UA, sin nada más que hacer, pues había salido de la residencia de estudiantes de su nueva clase hacía unos minutos. El chico rubio tenía las manos en los bolsillos y caminaba cabizbajo para evitar las miradas que todos a su lado le dirigían, dejando escapar un suspiro mientras la presentación de sus nuevos compañeros se repetía en su mente. La presentación a sus nuevos compañeros distó mucho de ser perfecta, como mínimo. Sus nuevos compañeros no reaccionaron con amabilidad al llegar a su dormitorio y le demostraron lo disgustados que estaban de tenerlo como compañero.
Su disgustada bienvenida a la clase fue seguida por un silencio frío e indiferente, ignorándolo, tratándolo como si no existiera después de que salió del dormitorio tras dejar sus cosas. Siendo sincero consigo mismo, no le sorprendió en absoluto. Lo veía venir desde lejos y quería acabar con esto cuanto antes. Sin embargo, no le mejoraba las cosas. Sabía que el próximo curso escolar iba a ser cualquier cosa menos agradable, ya que estaría rodeado de gente que no lo querría cerca. El chico rubio negó con la cabeza, sin creer la cruel ironía que era, levantó la vista un segundo después, tras oír una voz familiar a lo lejos, y vio a Atsume caminando hacia él. No estaba sola. La acompañaba un chico que Bakugo nunca había visto. Este chico y Atsume parecían estar muy concentrados en la conversación, hablando de cualquier tema que estuvieran tratando con una sonrisa. Bakugo arqueó una ceja al verlos. Aunque era la primera vez que los veía, no pudo evitar sentir que le resultaba familiar. No sabía por qué. Simplemente lo era. El chico rubio lo ignoró un segundo después, sin darle mucha importancia, pues probablemente era compañero de clase de Atsume, y la sensación que le inspiraba seguramente provenía del festival deportivo. Siguió caminando, agachando la cabeza de nuevo, y pasó junto a Atsume y su amiga desconocida. Sin embargo, lo que no notó fue que su amiga lo miraba al cruzarse. Las palabras que Akiko estaba a punto de decirle a Atsume se le quedaron en la garganta al instante al ver a Bakugo. Se detuvo en seco al instante en cuanto Bakugo captó su atención, olvidándose por completo de la conversación que había tenido con Atsume un segundo antes. Atsume lo miró confundida, sorprendida por su repentino silencio. ¿Estás bien, amigo?, le preguntó, ya que Akiko no le respondió y se concentró en Bakugo. Se apartó por completo de ella y se acercó a Bakugo, con la intención de preguntarle si realmente era quien creía ser, y le puso la mano en el hombro para llamar su atención. Disculpe, dijo al ponerle la mano encima a Bakugo, lo que hizo que el rubio se detuviera en seco al darse la vuelta para mirarlo. Akiko lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Eres Bakugo Katsuki? Sí. ¿Tú? Bakugo miró a Akiko con una expresión interrogativa, algo sorprendido por su agarre, mientras comenzaba a darle su respuesta. Sus palabras se apagaron un segundo después, cuando Akiko le propinó un puñetazo en la cara. Bakugo aterrizó en el suelo, agarrándose la mejilla dolorida mientras miraba a Akiko, quien lo fulminaba con la mirada. El rubio suspiró. Supongo que me lo merecía. Exactamente. Akiko mantuvo la mirada fija en su rostro con el puño cerrado, comenzando a temblar ligeramente mientras Atsume se acercaba a él por detrás. Atsume puso su mano sobre su hombro. Aki-kun. Solo cálmate. Akiko miró a Atsume por encima del hombro y vio su expresión. Suspiró al verla mirándolo así. Lo siento, Mei-chan. Pero sentí que debía hacerlo. Por mí y mi familia. Después de lo que nos hizo, Bakugo se mantuvo en el suelo, sin querer arriesgarse a que Akiko lo golpeara de nuevo si intentaba levantarse, mientras arqueaba una ceja ante sus palabras. ¿Qué quería decir con lo que le hizo a su familia? Un segundo después, le preguntó, ¿quién eres? ¿Te hice algo? Sí. ¿De verdad que no te das cuenta, eh? Creí que ya lo habías adivinado. Después de todo, vi a tus padres con los míos, le dijo Akiko con la mirada fija en él mientras se giraba para mirarlo de nuevo, mientras Atsume apartaba la mano de su hombro. Conoces de sobra a mi primo Gareth. Los ojos de Bakugo se abrieron ante esta información. ¿Qué? ¿Me oíste bien? Akiko asintió. No se molestó en ocultárselo como hacía con los demás en la zona segura. Sus padres ya eran amigos. Que Bakugo se enterara de él probablemente era solo cuestión de tiempo. La máscara es mi primo. Escucha. Lo que sea que le hice a tu primo, Bakugo intentó decirle. Pero Akiko no se lo permitió y lo interrumpió. ¿Qué? ¿Quieres decirme que lo sientes y que te arrepientes de esto? Déjame decírtelo. No funcionará conmigo. No después de todo. No después de que lo convertiste en un villano. No después de que él convirtiera a nuestro país en lo que es ahora. No después de cómo mis padres resultaron heridos por tus acciones. Sé que nada de lo que diga arreglará las cosas para ti y tu familia, admitió Bakugo, aún sorprendido por la presencia de alguien de la familia de Gareth frente a él. Ahora entendía por qué tenía esa extraña sensación al ver a Akiko. Su instinto le decía que era alguien relacionado con el villano que había cuidado. Solo quería decirte, Akiko lo interrumpió de nuevo. Me da igual lo que tengas que decirme. ¿Esto devolverá mi vida a la normalidad? ¿Hará que todos los que me conocen dejen de verme como el primo de la máscara? ¿Hará que tanta gente deje de juzgarnos a mí y a mis padres?
No entiendo nada. Mis padres y yo no hicimos nada y, sin embargo, seguimos enganchados a las tonterías que empezaste, porque no supiste ser buena persona. ¿De verdad es tan difícil no ser un imbécil hoy en día? Lo sé. Todo lo que acabas de decir es verdad. Si no hubiera sido tan idiota en aquel entonces y de verdad fuera alguien digno de ser un héroe, tú y tus padres no habrían sufrido por esto, respondió Bakugo con una culpa evidente tanto en su voz como en su rostro. La vergüenza se hacía más evidente en sus emociones con cada palabra que le decía al primo de la víctima de sus errores pasados. Bien. Al menos eres lo suficientemente decente como para saber cuánto arruinaste a mi familia. Lástima que no pudieras ser así antes. Quizás así mi primo no se convertiría en lo que es ahora, comentó Akihiko mientras Bakugo bajaba la mirada al suelo con una expresión cada vez más avergonzada. Volvió a mirar a Akihiko un segundo después y añadió, ¿sabes con quién más estoy enojado? Estoy enojado con mi primo. Bakugo le levantó una ceja y le preguntó, ¿qué? Akihiko no perdió tiempo y asintió con la cabeza, ¿me oyes bien? Estoy muy enojado con él por cómo sus acciones están afectando a mis padres. Lo odio por hacer que mi madre se derrumbara como lo hizo cuando se enteró de la muerte de su hermana. Sé que mi tía era una persona terrible que lastimó a mi madre, pero aún así seguía siendo su hermana. Akihiko se encontró pensando en su madre y el colapso que sufrió al enterarse de que su hermana había sido asesinada. Todos los pensamientos que tenía sobre su primo cuando no sabía qué pensar de él se desvanecieron en ese momento. Fue cuando llegó a su límite con todo lo que sucedía a su alrededor y a sus padres. Solo quería que todo terminara. Solo quería que sus padres volvieran a tener vidas normales sin estar constantemente atrapados en el fuego cruzado de lo que sea que estuvieran haciendo los demás miembros de su familia. Su tono se volvía más tembloroso a medida que le hablaba a Bakugo, aunque su enojo aún era evidente. Solo quiero que deje todo lo que está haciendo. Quiero que mis padres vuelvan a estar en paz. Necesita que lo detengan para que esto suceda. Necesita que lo encierren donde no pueda seguir con nada de esto. Si eso sucede, mis padres finalmente estarán en paz y podrán volver a sus vidas normales. Solo quiero que mis padres dejen de sufrir por él. Bakugo no dijo ni hizo nada al respecto, pues sabía que nada de lo que dijera o hiciera haría que Akihiko se sintiera mejor. Sabía que, de entre todos, intentar consolarlo sería una pésima idea, ya que él era uno de los responsables de todo aquello. Mirarlo con cara de culpa era lo único que se sentía capaz de hacer en ese momento. Aki-kun. ¿Qué tal si dejamos esto? Creo que ya le has dicho todo lo que necesitas saber. ¿Qué tal si vamos a hablar de la idea del bebé que me diste hace unos minutos y comemos algo para que te tranquilices un poco mientras lo hablamos? Le sugirió Atsume a Akihiko con expresión preocupada mientras Bakugo la miraba. Siendo sincero, le sorprendió un poco verla actuar así, pues contrastaba con su forma habitual de actuar. Sí. Vámonos, Akihiko asintió con voz temblorosa y llorosa, y se apresuró a caminar en dirección a la que él y Atsume se dirigían antes de encontrarse con Bakugo. Atsume lo siguió rápidamente y lo alcanzó, dejándolos a ambos caminando uno al lado del otro y dejando a Bakugo solo. Bakugo vio a Akihiko y Atsume alejarse juntos, sin apartar la vista de Akihiko, sin poder evitar sentir lástima por él. Bakugo sabía que él tenía su culpa. Sabía que Gareth también tenía la suya, incluso si sus acciones lo habían llevado a todo. Sin embargo, Akihiko y sus padres eran completamente inocentes. No eran más que personas inocentes arrastradas a este lío por las acciones de otros. Sabía que no estaba entre los familiares de Gareth que también lo habían perjudicado. El hecho de que Akihiko fuera claramente medio estadounidense se lo confirmó. Sabía que debía ser pariente de la tía que delató a su propia hermana y al esposo de esta ante los medios por ser padres abusivos y negligentes. Eran alguien que quería ayudar a Gareth de alguna manera y no tuvo nada que ver con convertirlo en la máscara, y aún así, seguían atrapados en el fuego cruzado. Todo esto era tan injusto para ellos. Se levantó del suelo, sin sentir ya el dolor en la mejilla por el puñetazo de Akihiko, y se recompuso un poco. Un segundo después, se obligó a caminar, retomando su paso sin rumbo, pues sabía que ya no le quedaba nada más que hacer. Mantuvo la cabeza agacha, como antes, intentando pasar desapercibido, pues no quería ser una molestia mayor. El chico rubio se detuvo en seco unos minutos después, al ver a sus antiguos compañeros, incluyendo a Shinzo, preparándose para salir de la zona segura. Podía saber que todos salían de la zona segura porque todos llevaban puestos sus disfraces de héroe. No tardó mucho en adivinar hacia dónde se dirigían.
Logró vislumbrar lo que planeaban cuando aún estaba en el dormitorio, incluso si lo excluyeron de la planificación. Bakugo apretó la mano al verlos, fijando la vista en Ochako, quien estaba conversando con Ida y Asui. Quería preguntarles algo a ella y a los demás antes de partir a su misión. Apretó la mano con más fuerza, sabiendo que preguntarle probablemente no sería la mejor idea, mientras se esforzaba por caminar hacia Ochako, quien intercambió saludos con Ida y Asui, quienes la dejaron sola poco después. Hola, la llamó con un tono inseguro cuando un segundo después se encontró lo suficientemente cerca como para llamar su atención. Ochako se giró para mirarlo con su expresión volviéndose más fría en el momento en que posó sus ojos en él. ¿Qué quieres? Bakugo tragó saliva y le dio su respuesta. Lo que sea que estés planeando hacer con Midoriya. Déjame ir contigo. Ochako pareció como si le hubieran dado una bofetada al oír esto. ¿Por qué te permitimos venir con nosotros? ¿Solo para que pudieras hacerle daño otra vez? Bakugo apretó la mano. Solo quiero hablar con él sobre todo lo que pasó entre nosotros en el pasado. ¿De acuerdo? Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Aunque no sirva de nada y no me perdone, que es algo que no espero que haga. Solo déjame hacer algo bien por una vez en mi vida. Algo bonito, deberíamos llevarlo con nosotros, Ochako. La voz de Agakure captó su atención un segundo después, cuando Ochako y Bakugo dirigieron su atención a la chica invisible. Ochako permaneció inseguro ante esto. ¿Estás seguro? Sí. Pase lo que pase, estoy segura de que es lo suficientemente inteligente como para no ser tan estúpido como para hacer algo durante nuestra misión para traer a Midoriya de vuelta aquí. Agakure se lo confirmó a Ochako. Sin que Bakugo lo supiera, ella logró escuchar su interacción con Eri antes de que saliera de los dormitorios, ya que ella estaba cerca cuando tuvieron la conversación, y eso la hizo sentir un poco más segura de llevarse a Bakugo con ellos que Ochako. Aunque su desagrado y rabia hacia él y todo lo que hacía permanecieron en ella. Ochako miró a Agakure en silencio, como si hubiera estado sumida en sus pensamientos por un momento antes de tomar una decisión. Finalmente, le dio permiso para unirse a ellos, aunque no estaba segura de si llevarlo con ellos era buena idea. Si vuelves a hacer una proeza cerca de él, te obligaré a no volver a acercarte a él nunca más. Bakugo asintió para demostrar que lo comprendía. Entiendo. No tienes que preocuparte por nada. Ya veremos, respondió Ochako, haciéndole saber que lo vigilaría mientras se alejaba y caminaba hacia sus compañeros, con Agakure cerca. Bakugo lo siguió, pero se aseguró de mantener la distancia con sus antiguos compañeros, sabiendo que sería mejor que se mantuviera alejado de ellos. Mientras el chico de cabello rubio se unía a sus antiguos compañeros de clase mientras aún mantenía una distancia decente de ellos, no se dio cuenta de que cierta persona que resultó ser Eri lo estaba observando desde la distancia. Gareth se mantuvo aislado, permaneciendo en la parte aislada del edificio tras dejar a los demás tras su conversación con Tesla y todos los demás villanos de la USG. Su mente estaba llena de pensamientos, recordando todo para olvidar lo que acababa de pasar con su yo más joven, apareciendo en medio de la conversación con Tesla. Se puso la mano en el pecho, intentando controlar su respiración errática, pero fue en vano, pues seguía respirando entrecortadamente. Hiciera lo que hiciera, su comportamiento no cambiaba y sentía que empeoraba. Sinceramente, sentía que estaba a punto de desmayarse por todo, o algo peor. No podía decirlo y no quería comprobarlo si era sincero consigo mismo. Aunque dudaba que pudiera detenerlo. Para colmo, empezó a pensar en todo lo que le había sucedido recientemente y en todo lo que había aprendido. No podía dejar de pensar en ello tras su conversación con Olmig, y solo logró dejar de pensar en ello y consumirlo por dentro tras entrar en contacto con Tesla y su equipo. Aunque fuera un instante, todo lo inundó en un instante y nada se detuvo. Se encontró recordando todo lo que el heteromorfo le había dicho al confrontarlo y cuánto odiaba lo acertado que estaba con él. Sus acciones dañaban a la gente. A la misma gente por la que decía preocuparse. Afirmaba preocuparse por los civiles y, sin embargo, liberó al mundo a tantos villanos que le repugnaba consigo mismo con la ayuda de Shigaraki. Aunque pudiera llamarlo hermano, ya no sabía quién era por lo que Olmig le había contado. El heteromorfo tenía razón. Sus palabras de preocupación por los civiles no significaban nada si estaba haciendo cosas como esta. El asunto de Shigaraki y All For One cruzó por su mente, y la idea de que All For One se apoderara del cuerpo de Shigaraki lo llenó de pavor.
Aunque no quisiera creerle a Olmig, sabía que no podía descartarlo como una mentira de inmediato, pues Olmig nunca mentía y, lo que es más importante, ya había visto a All For One controlando a Shigaraki con sus propios ojos. Cuando escapó de las ruinas del hospital y atacó el tártaro, el chico de cabello negro sintió que su respiración entrecortada se convertía lentamente en gemidos. Sabía cómo se sentía al respecto. No estaba de acuerdo con la idea de que All For One se apoderara del cuerpo de Shigaraki, y nada en el mundo lo haría aceptarlo. Sabía que era algo que no podía simplemente aceptar y seguir adelante, incluso si All For One había hecho tanto por él al salvarlo de dar sus últimos pasos y guiarlo. No podía simplemente dejarlo pasar y permitirle apoderarse del cuerpo de su hermano. También lo mantenía alejado de Shigaraki constantemente cuando quería hablar con él y le mentía sobre los Nobus. Gareth no podía evitar preguntarse esto a medida que profundizaba en sus pensamientos. ¿Cuántas cosas le había ocultado All For One? ¿Sobre cuántas cosas había mentido? ¿Acaso él o Shigaraki se preocupaban por él desde el principio? ¿O era simplemente alguien a quien planeaba usar para alcanzar su propio objetivo? El objetivo de All For One cruzó por su mente un segundo después. Su sensei hablaba constantemente de convertirse en el señor demonio, y no era algo que él y la liga estuvieran buscando. De hecho, sonaba como algo que diría uno de los villanos que el propio Gareth detestaba. Perdieron tanto apoyo porque All For One quería usarlos a él y a Shigaraki para escapar de la cárcel. ¿Le importaba su objetivo en primer lugar? ¿Cómo se suponía que iba a abordar esto? Sabía que no podía ir a All For One y confrontarlo. Sospechaba que hacer algo así era un desastre inminente y era lo último que quería que sucediera en ese momento. Quería encontrar la manera de abordar todo esto, pero no se le ocurría nada. Tenía la cabeza vacía. No encontraba solución a nada. Gareth se apretó la cabeza con las manos, sintiendo que el corazón le empezaba a doler. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? No lo sabía. No sabía qué hacer ahora. ¿Era un maldito crío? ¿Cómo se suponía que iba a resolver todo esto solo? Se suponía que era un líder y, sin embargo, no sabía qué hacer. En ese puesto, lo único que hacía era meter la pata una y otra vez, incluso si la gente confiaba en él y lo admiraba, era inútil. Oye. La voz de Tesla resonó en sus oídos, sacándolo de sus pensamientos. Gareth lo miró y dijo, oye. ¿Qué haces aquí? Pensé que debía ir a ver qué te pasa. Tu amiga extranjera quería ir a buscarte, pero la detuve porque quería hablar contigo personalmente, le explicó Tesla. Lo miró inquisitivamente un segundo después. ¿Qué te pasa? No quiero hablar de eso, respondió Gareth. Ya veo, dijo Tesla, comprendiendo. Un segundo después, decidió encauzar la conversación. ¿Y si hablamos de otra cosa? Gareth lo miró interrogativamente. ¿Sobre qué? No lo sé. Tesla decidió hacerse el tonto por un segundo, esperando que Gareth lo explicara por sí mismo. Gareth lo miró en silencio hasta que algo cruzó por su mente. ¿Por qué fuiste tan abierto a hablar conmigo incluso después de dejarte en la USG? Tus amigos no estaban muy contentos conmigo. Pero tu forma de tratarme fue diferente. ¿Por qué? Tesla suspiró. Vi tu video y me identifiqué contigo en algunas partes. Me identifiqué mucho. Gareth levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Tu intento de suicidio. Fue algo que me identifiqué mucho con algo de mi pasado. Tesla le dio una respuesta sincera mientras Gareth lo miraba con cara de asombro. Sí. Verás. Tenía un amigo. Mimura Ikaru. Era mi mejor amigo. Hacíamos todo juntos. Jugábamos juntos. Cenábamos en casa del otro. Todo lo que se puede esperar de los mejores amigos de la infancia. Gareth lo miró interrogativamente. ¿Qué le pasó para que terminara con su vida? Realmente encajaba en los estándares de la sociedad. No entremos en detalles, no quiero tocar el tema, explicó Tesla, dejando escapar un suspiro al recordar esos momentos. Un segundo después, profundizó en su explicación. Había 2 personas en mi escuela que no lo dejaban en paz y no paraban de molestarlo, sin importar cuántas veces se lo pidiera. Todos sabían lo que estaba pasando, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Preguntó Gareth aunque ya sospechaba la respuesta. Tesla confirmó sus suposiciones un segundo después. Creo que ya sabes la respuesta. Tenían potencial para ser héroes. Gareth suspiró, ya veo, Tesla profundizó en sus palabras un segundo después, dejando escapar un suspiro. Sí. Fui a la facultad de la escuela tantas veces para pedirles que dejaran en paz a Ikaru-kun, pero siempre me ignoraron mientras daban excusas a los abusadores como los chicos son chicos o solo ignóralos y se aburrirán. Este tipo de basura.
Al menos intentaste hacer algo cuando acosaban a tu amigo en lugar de admirarlo por su potencial de héroe y, además, ponerle excusas, murmuró Gareth mientras Tesla lo miraba. Aunque no estaba del todo seguro, sospechaba a qué se refería Gareth. Sin embargo, decidió no insistir. Pero los acosadores no abandonaron a mi amigo. De hecho, el acoso empeoró con el paso del tiempo. Tesla continuó explicando, apretando el puño con ira. Su voz se tornó una mezcla de ira y dolor cuando añadió: un día, Hikaru-kun ya no pudo más. Se arrojó del tejado del edificio. Gareth lo miró con una expresión lastimera en su rostro, dejando escapar un suspiro triste. Tesla-kun. Lo siento mucho, Tesla asintió para mostrarle su agradecimiento, con la voz cada vez más dolida y enojada. ¿Sabes lo que hizo la escuela después? No les hicieron absolutamente nada a quienes lo incitaron al suicidio. Simplemente lo hicieron parecer como si tuviera una depresión sin diagnosticar o algo así, y nadie se dio cuenta porque solo habló conmigo. Dejaron que esos cabrones se salieran con la suya causando su muerte. Gareth miró a Tesla con una expresión de compasión. No había palabras para describir la rabia que sentía por dentro y lo mucho que odiaba, y lo mucho que le recordaba a su escuela. Poco a poco, también empezaba a comprender a dónde iba todo. Si la escuela se negaba a hacer algo, alguien más tenía que hacerlo por ellos. ¿Acaso tomaste el asunto en tus manos? Sí. Alguien tenía que hacérselos pagar. Si no iban a la escuela, entonces sería yo. Tesla se lo confirmó. Los maté. Los maté y me aseguré de que sintieran el mismo dolor que Hikaru-kun cada vez que lo acosaban. Solo que se intensificó. Me escapé justo después, sabiendo que todos me perseguirían por matar a chicos preciosos que no hicieron nada malo y solo querían ser héroes. Creo que sabes cómo terminaría todo si terminé uniéndome a Kiria Shigaraki para el ataque de la USG, sí. Gareth suspiró con tristeza, con una expresión de comprensión en el rostro. Él y Tesla se miraron en silencio, demostrando cierta comprensión mutua. Tesla salió de su silencio un segundo después y le preguntó a Gareth: ¿ahora, puedes decirme qué es lo que te ha estado molestando tanto? Gareth lo miró en silencio y enterró su cara entre sus manos. Soy un pedazo de mierda inútil. Tesla pareció un poco sorprendido por esta admisión, pero se recompuso rápidamente y le preguntó: ¿qué quieres decir? Gareth le dio una explicación un segundo después y se aseguró de ser lo más honesto posible. ¿Me oíste bien? Soy un inútil. Mucha gente confía en mí y lo único que hago es fallarles. Soy un líder fracasado. No hice nada con AUX, y ahora mira dónde nos ha llevado eso a mí y a mis amigos. Algunos están muertos con Dulce disolviéndose en mis malditos brazos. ¿Sabes lo mal que me sentí? Que tu amigo muera así por tu cagada. Algunos están encerrados. ¿Quién sabe qué puede ser peor? Todos confiaron en mí, les fallé. No se detuvo ahí y continuó su despotricación, con la intención de soltarlo todo. No solo les fallé a ellos también. También les fallé a quienes me apoyaban. Si tan solo no hubiera atacado Tártaro y les hubiera demostrado que me importan en lugar de solo decir palabras vacías, tal vez no les fallaría. Hace poco conocí a alguien que admitió que nos habría apoyado a mí y a mis amigos, pero mis acciones solo provocaron que nos odiara. Lo único que hago es arruinar la vida de gente inocente, incluso si digo que me importan. ¿Sabes lo peor de esto? Le preguntó mientras profundizaba en sus palabras. Estuve lastimando a civiles todo este tiempo sin siquiera saberlo. Alguien a quien le confié mi vida, y por quien daría mi vida con gusto, me mintió sobre los Nongus, ya que nunca me dijeron que usaron a civiles para crearlos. Para empeorar las cosas, podría estar haciendo algo con mi hermano ahora y no tengo ni puta idea de qué hacer. El chico de cabello negro se tapó la cara con las manos justo cuando estaba a punto de terminar su discurso. No valgo nada. Olforon debería haberme dejado saltar del techo. Tal vez así se habrían ahorrado todos estos problemas sin tener que estar arruinándolo todo constantemente. Tesla lo miró con preocupación y tristeza mientras le ponía la mano en el hombro y le daba un apretón tranquilizador. Oye. No pasa nada. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Es lo que nos hace humanos. ¿No es ese el mensaje que tú y tus amigos intentan transmitir al mundo? ¿Que los villanos también son humanos? No serías humano si no cometieras errores, ¿verdad? Sobre todo tú. Todavía eres un adolescente, por Dios. Mírame a mí, por ejemplo. Cometí un error en la USG y terminé derrotado. ¿Cómo hace eso que todo lo que hice sea mejor? Le preguntó Gareth a su vez. No tenías a nadie que contara contigo. No le fallaste a nadie. Te equivocas. Le fallé a Hiraku-kun. Tesla negó con la cabeza. Debería haberlo protegido.
Evitar que todo saliera mal. Le fallé. Tú, a diferencia de mí, aún tienes la oportunidad de arreglarlo todo. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Le preguntó Gareth con una expresión que reflejaba su incertidumbre y sus dudas sobre todo. Solo demuéstrales que realmente dijiste que te importaban la próxima vez que tú y tus camaradas hagan algo. Tesla le explicó. Asegúrate de que no ocurra nada como las fugas de la prisión y la masacre de Gigantomachia. Si tienes que matar a alguien, asegúrate de que sea una situación en la que no te quede otra opción. Como cuando atacaron tu casa y mataron a tus camaradas para iniciar esta sangrienta guerra entre ustedes. Gareth, una voz femenina resonó en sus oídos un segundo después. Miraron en su dirección un segundo después y vieron a Alice caminando hacia ellos con expresión preocupada. No estaba sola. Kasai, con expresión preocupada, y Kyborg la acompañaban. El equipo de Tesla, que ya no le mostraba tanta animosidad como antes, estaba justo detrás de ellos. Alice, murmuró Gareth en voz baja al verla a ella y a todos los demás. Alice se detuvo junto a Gareth y le puso la mano en el hombro. Lo miró directamente a los ojos. Lo vamos a lograr. Tenemos que hacerlo. Por gente como tú, como yo, como Tesla o como Kasai. Todos te necesitamos para que esto suceda. Podemos arreglar esto, añadió Tesla mientras Kasai asentía en silencio. Juntos. Alice le sonrió levemente mientras Gareth bajaba la mirada y exhalaba suavemente. Claro que podemos. Juntos, levantó la vista hacia todos a su alrededor al darle la respuesta. Desvió la mirada hacia Tesla, fijándola por completo en él, y le ofreció la mano para estrecharla, demostrándole cuánto apreciaba lo que acababa de decirle. Tesla le sonrió bajo la máscara y le dio un apretón firme. Gareth se apartó un segundo después. Entonces, ¿cómo empezamos? Graba un nuevo video contigo mismo. Cuenta tu versión de los hechos. Sé completamente sincero. Tesla le respondió. Tú mismo lo dijiste. Los héroes atacaron tu casa y mataron a 2 de tus amigos. Simplemente dile al mundo cómo fue todo desde tu perspectiva. De acuerdo. Gareth asintió mientras miraba a Alice. Alice asintió en silencio, haciéndole saber que prepararía las cámaras. Gareth asintió de vuelta para demostrarle su agradecimiento y desvió la mirada hacia Tesla un segundo después. Hagámoslo.